La clase pasada estuvimos viendo distintas formas de resumir la información contenida en los datos, básicamente la construcción de tablas de frecuencias y de gráficos. Lo que vamos a ver hoy es una tercera herramienta que consiste en la obtención de valores numéricos que describan entonces el comportamiento de la variable. Los estadísticos básicamente los podemos agrupar en tres según sus objetivos. Tenemos en primer lugar los estadísticos de tendencia central, que dan información sobre justamente un valor central o representativo, un valor alrededor del cual los datos tienden a agruparse. Dentro de los estadísticos de tendencia central vamos a ver la media, la mediana y la moda. Por otro lado, los estadísticos de dispersión dan otro tipo de información. Independientemente de dónde está ubicado el centro de la distribución, lo que indican es si los valores están muy o poco concentrados alrededor de ese valor central. Es decir, que lo que estamos midiendo es si tenemos mucha o poca variabilidad en las observaciones. Dentro de este tipo de estadísticos vamos a ver la varianza, el desvío estándar, el coeficiente de variación y el rango intercuartílico. Y en tercer lugar tenemos los estadísticos de posición, que lo que hacen es, si nosotros ordenamos los datos secuencialmente, es importante vincular el cálculo de los estadísticos con los gráficos, es decir, con la forma de la distribución. Acá tenemos 4 gráficos que podrían reflejar 4 polígonos de frecuencias construidos a partir de histogramas, por ejemplo, como vimos en la clase anterior. Un estadístico de tendencia central me indicaría el valor de las X, es decir, de la variable central, alrededor del cual se dispersan las restantes observaciones. Por el contrario, un estadístico de dispersión lo que va a medir es cuán ampliamente están distribuidos esos datos, ¿sí? El ancho de la distribución. En el tercer gráfico estábamos viendo estadísticos de posición, donde tenemos, por ejemplo, determinados valores en el rango de las X, determinados valores de datos, que dejan por debajo un cierto porcentaje determinado de las observaciones, por ejemplo el 25%. Y finalmente existen estadísticos que permiten cuantificar la forma de la distribución, es decir, decidir si esta es asimétrica o bien es simétrica. Vamos a empezar con el primer grupo, que son los estadísticos de tendencia central. El estadístico más conocido es la media o promedio aritmético. Todos sabemos cómo calcular un promedio. Lo que hay que hacer es sumar todas las observaciones y dividir esta sumatoria por el total de datos. Acá tenemos un ejemplo de 4 observaciones. Entonces, en este caso, sumamos esas 4 observaciones, 2, 2, 3 y 7, lo cual nos da un total de 14. Y eso dividido el total de datos, que es 4, nos da un promedio de 3.5. Este cálculo, expresado formalmente, es la expresión que tienen abajo, donde la media, que la vamos a simbolizar como X raya, se calcula como la sumatoria de todas las observaciones. Cada observación la simbolizamos como un X con su subíndice, desde la observación 1 hasta la observación n. Y esta sumatoria entonces la vamos a dividir por n, que es el total de datos. Una forma de visualizar al promedio es como el centro de gravedad de la distribución. En el gráfico de la derecha tenemos un histograma donde se muestra la distribución de los pesos y su frecuencia, expresada como un recuento, ¿sí? O sea, su frecuencia absoluta. Bueno, si pensamos que en el eje de las X nosotros tuviéramos que localizar un punto que genera un equilibrio en esa distribución, de manera tal que ésta quedara balanceada, ese valor coincidiría exactamente con el promedio aritmético.
Justamente por su formulación, uno de los conflictos que tiene el promedio es que es muy sensible a la presencia de datos extremos. Vamos a verlo en un ejemplo. Acá tenemos 4 observaciones. Estas 4 observaciones asumen valores bastante similares. Si queremos calcular el promedio de ellas, sumamos. Y tenemos un dato que es 0, otro que es 1 y 2, 2. Es decir, que esto nos daría una suma de 5, que dividido por las 4 observaciones que estamos registrando, nos da un promedio de 1.25, simbolizado por la flecha. Si ahora nosotros agregamos una quinta observación, y para eso nos vamos al gráfico de abajo, muy alejada de las restantes observaciones, como puede ser un 10, en este caso la incorporación de un único dato hace que el promedio ahora sea de 15 dividido las 5 observaciones, un promedio de 3. Esto es sensiblemente superior al caso anterior, por la incorporación de una observación. Entonces, como colorario, el promedio media es un estadístico que, al tomar en cuenta en su formulación todos los valores, es muy sensible a la aparición de valores extremos, ya sean muy altos o muy bajos. Se corre hacia esos valores, pudiendo dar una información que no necesariamente está reflejando el comportamiento de la variable, si bien matemáticamente es correcta. Entonces, el promedio va a ser nuestro estadístico de tendencia central a elegir. El último estadístico de tendencia central que vamos a ver es la moda o modo. La moda es el valor de la variable más frecuente, el que más se repite, el que aparece con más habitualidad en el conjunto de datos. Acá tenemos 3 ejemplos. En el primer caso, las observaciones van desde 1 hasta 8 y el valor que más se repite es el número 6, que tiene una frecuencia de 2, contra los restantes que aparecen una única vez. En el segundo ejemplo, vemos que hay 2 modas, ¿sí? Porque el número 2, tanto el número 2 como el número 6, tienen una frecuencia de 2, por lo tanto, tanto 2 como 6 serían modas, y en este caso se habla de una distribución bimodal, ya que posee 2 modas, a diferencia del caso anterior, donde podemos hablar de una distribución unimodal. Y en el tercer ejemplo, ninguno de los valores se repite, por lo tanto en este caso, al no haber ninguno que se destaque por su mayor frecuencia, decimos que no hay moda y la distribución se denomina amodal. La moda tiene como observación interesante que en el caso de las variables cualitativas o categóricas, recordemos aquellas que no toman valores numéricos, obviamente no va a ser posible calcular un promedio, por ejemplo, y en ese caso el único estadístico que es calculable es la moda, justamente, la categoría que se dio con mayor frecuencia. Finalmente, en el caso de las variables continuas, calcular el modo con los datos sin agrupar no tiene demasiado valor. Recordemos, en las variables continuas la cantidad de valores posibles es infinita, con lo cual que un valor en particular se repita es intrascendente. En ese caso, la moda se identifica trabajando con herramientas gráficas. Acá tenemos 3 gráficos que pueden corresponder a 3 histogramas a partir de los cuales se trazaron los polígonos de frecuencias. Entonces vemos que en todos los casos la moda es aquel valor en el eje de las X, es decir, aquel valor de la variable donde la frecuencia alcanza un máximo. Este máximo puede ser absoluto o relativo. En el primer gráfico tenemos una distribución unimodal, y si hacemos corresponder el máximo en el eje de las ordenadas con el valor en el eje de las abscisas, ese valor en el eje de las X sería el modo. En el segundo caso tenemos una distribución bimodal, ¿sí? Hay 2 máximos. Fíjense que en este caso es bastante usual cuando lo que se está haciendo es mezclando, estudiando 2 poblaciones. Por ejemplo, si yo estoy registrando los pesos de machos y hembras y hay un marcado dimorfismo sexual, es de esperar que tenga una distribución como esta. En este caso, si nosotros no procesamos los datos gráficamente y directamente calculamos un estadístico, fíjense qué poco valor tendría un promedio. Por ejemplo, el promedio nos coincidiría con el valle,
y nos daría una idea equivocada de los pesos reales de las poblaciones en estudio, ¿sí? Y en el último ejemplo tenemos una distribución multimodal. Acá hay varias poblaciones involucradas y por lo tanto más de 2 máximos. El siguiente estadístico de tendencia central que vamos a describir es la mediana, no confundir media con mediana. Bueno, ¿en qué consiste la mediana? Si nosotros ordenamos nuestras observaciones de menor a mayor, por ejemplo, la mediana sería el valor que ocupa la posición central, es decir, que divide a nuestro conjunto de datos en 2 grupos con la misma cantidad de observaciones. Y acá les presento 3 ejemplos. En el primero de los ejemplos tenemos 7 observaciones que van de 1 a 8, ya están ordenadas, entonces la mediana es la que va a ocupar la posición central, en este caso 5. En el ejemplo de abajo, donde tenemos un número par de observaciones, la mediana, tenemos 8 datos, la mediana estaría entre la observación 4, cuarta y quinta. En este caso serían los números 5 y 6. Una de las convenciones aceptadas en esta situación es que lo que se hace es promediar los 2 valores centrales, es decir, que en este caso la mediana sería de 5.5. En líneas generales, la mediana, como todos los estadísticos de tendencia central, recordemos, admiten o toman valores dentro del rango de valores de la variable, ¿sí? Es decir, no vamos a tener que la mediana para un conjunto de datos, al igual que el promedio, va a estar por fuera del rango de valores observados. Además, todos los estadísticos de tendencia central asumen las mismas unidades que la variable en estudio. Ahora bien, ¿cuándo vamos a utilizar la mediana y cuándo la media o promedio? En general, la mediana es un estadístico recomendado cuando los datos son asimétricos. ¿Por qué? Porque justamente no adolece del defecto de la media, esto es, no es sensible a valores extremos. Vamos a verlo en un ejemplo. Acá tenemos 2 conjuntos de datos de 6 observaciones. Vamos a ver el primer ejemplo. Los datos van desde 3 hasta 11, ya están ordenados de menor a mayor, y entonces la mediana va a estar entre el tercer y el cuarto dato, asumidos por 6 y 8. En este caso entonces la mediana es de 7. Esto es para los datos en rojo. En el ejemplo de abajo lo que se hizo es reemplazar la última observación, el 11, por un 29, es decir, un número que es prácticamente el triple. Si nosotros calculásemos el promedio para esta segunda serie de datos, seguramente sería muy diferente al promedio de la primera serie. Sin embargo, ¿qué pasa con la mediana? La mediana toma en cuenta los valores numéricos solo de los valores centrales, de las observaciones centrales. En cambio, para los restantes datos, lo único que considera es si son mayores o menores, pero no su valor. Por lo tanto, el 11 o el 29 son los datos más grandes y por lo tanto no afectan, su posición es la misma, son los últimos, no afectan en el cálculo de la mediana. La mediana sigue siendo la misma. Entonces, cuando sospechamos de la presencia de datos atípicos extremos o cuando tenemos distribuciones marcadamente asimétricas, en esos casos es conveniente trabajar con la mediana. Recordemos, la mediana entonces nos va a decir que la mitad de las observaciones se encuentran por debajo de ese valor y obviamente la otra mitad por encima. Vinculado con la descripción de la tendencia central, podemos hablar de la asimetría de la distribución. Acá tenemos distintos ejemplos de distribuciones y hablamos que la distribución es simétrica, como es, por ejemplo, el primer gráfico, o el de la primera línea, o el primer gráfico de la segunda línea, donde nosotros podemos trazar un eje de simetría y obtener 2 imágenes especulares. Si tenemos distribuciones simétricas, como en estos 2 ejemplos, es importante concluir que tanto el promedio, que recordemos era el centro de masa, como la mediana, que dejaba a ambos lados la mitad de los datos, van a ser coincidentes.
En el primer gráfico, donde la distribución es unimodal, también en el mismo valor que corresponde a la media y la mediana vamos a ubicar la moda. En cambio, en el gráfico, en el segundo renglón, el primer gráfico, tenemos una distribución con dos modas, una distribución bimodal. Otra posibilidad es encontrar distribuciones asimétricas, como son los dos gráficos de la derecha. Esta asimetría puede ser positiva, donde la cola de la distribución, la que se estira, lo hace hacia los valores más altos, también se la llama asimétrica a la derecha, o por el contrario, podemos identificar una asimetría negativa, donde tenemos una baja frecuencia para los valores bajos de la variable. Cuanto más asimétrica sea la distribución, mayor va a ser la discrepancia entre los tres estadísticos de tendencia central. Bien, vamos a describir otro conjunto de herramientas conocidas como medidas de posición que nos sirven para caracterizar un conjunto de datos. Particularmente vamos a hablar de los cuantiles. Un cuartil de orden K se define como un valor de la variable tal que por debajo de ese valor se encuentra cierto porcentaje del total de datos, es decir, que a cada cuantil le corresponde una determinada frecuencia relativa acumulada. Veámoslo. Si la información es que el cuantil 0,7 de la altura de un conjunto de individuos es 170 centímetros, eso se interpreta como que el 70% de los individuos miden hasta 170 centímetros de altura. Es decir, que solamente el 30% supera el 1,70 m. Los estadísticos que vimos anteriormente, dentro de ellos la mediana, por ejemplo, podemos entender que equivale al cuantil 0,5, ya que como vimos, por debajo del valor de la mediana tenemos una frecuencia relativa acumulada de 0,5. Hay casos particulares de los cuantiles que tienen nombres en especial, como los cuartiles, los deciles y los percentiles, que veremos a continuación. Los cuartiles, vamos a verlo a partir de un ejemplo. Tenemos una primera pregunta: ¿qué peso no llega a alcanzar el 25% de los individuos? Que vamos a contestar a partir de este histograma. El área comprendida en el histograma es el 100%, y si nosotros lo dividimos en 4 áreas con igual superficie, dejando de lado las imperfecciones que podemos tener en el gráfico, nos van a quedar 4 secciones con un 25% de datos cada una. En este caso, la respuesta a esta pregunta, el peso que no es alcanzado por el 25% de los individuos, es de 60 kilos. Es fácil ver que por debajo de los 60 kilos nos está quedando un 25% de toda la información. Es decir, que el cuartil 1, o lo que es lo mismo el percentil 25, corresponde para este caso a 60 kilogramos. Si la pregunta es qué peso es superado por el 25% de los individuos, ahí ya estamos haciendo referencia a un valor mínimo, un valor que es superado, un valor que toma por lo menos el 25% de las observaciones. Entonces nos vamos al último cuarto. Y la respuesta entonces es 80 kilogramos, que corresponde entonces con el cuartil 3 o en forma equivalente al percentil 75. Una tercera pregunta planteada aquí es: ¿entre qué valores se encuentra el 50% de los individuos con un peso más normal, con un peso central? En este caso estamos haciendo referencia del 100% de los datos a el 50% central, que quedaría entonces determinado entre el primer y el tercer cuartil. La respuesta entonces en este caso sería que el 50% de los animales centrales pesan entre 60 y 80 kilogramos. Esta diferencia entre estos dos cuartiles, es decir, el cuartil 3 menos el cuartil 1, que nos da un total de 20 kilos, es el estadístico que habíamos mencionado previamente como rango intercuartílico. Y es una medida de dispersión, que a diferencia de la varianza no es sensible a datos extremos.
Este es un ejemplo muy... Una vez que hemos entendido y comentado las distintas medidas de posición, vamos a retomar la construcción del gráfico de caja y bigote, que requiere de estas medidas. Para ello necesitamos contar con 5 medidas de resumen, que son las siguientes. El mínimo, es decir, la observación más baja en una secuencia ordenada de los datos. El cuartil 1, es decir, el que acumula el 25% del conjunto de datos. La mediana, cuartil 2, el cuartil 3 y el máximo valor. Estos 5 números entonces van a ser el insumo para el gráfico de caja. Vamos a la construcción del gráfico. Como vemos, hay una caja que en este caso está pintada de amarillo. La base de la caja es la que va a representar el cuartil 1, mientras que el techo de la caja representa el cuartil 3. Con esto construimos la caja. Esto quiere decir que entre la base y el techo de la caja, si referenciamos al eje donde están los valores de la variable, entre esos dos límites tenemos comprendido el 50% de los datos centrales. Se estila en lo que es adentro de la caja ubicar la mediana, es decir, el valor de la variable que ocupa la posición central en una secuencia ordenada de los datos. Y finalmente los bigotes se construyen utilizando el mínimo hacia abajo y el máximo, es decir, que la base del bigote inferior va a ser el mínimo y el techo del bigote inferior va a ser el máximo. Este estadístico entonces nos da una idea de la distribución de los datos y rápidamente podemos entender cuáles son a partir de su inspección, cuáles son las medidas de posición y si la distribución es simétrica o no. Pasamos ahora a los estadísticos de dispersión, que como ya les mencioné previamente, miden la variabilidad de los datos. El estadístico más elemental de dispersión va a ser la amplitud o rango. ¿En qué consiste? En calcular la diferencia entre el máximo y el mínimo, es decir, entre las observaciones más extremas. Acá tenemos un ejemplo de 6 observaciones, el valor más chico es 1, el valor más alto es 8, por lo tanto el rango va a ser 7. Sin embargo, si bien esto es un estadístico de muy fácil cálculo, reflexionemos que en realidad es muy pobre en cuanto al valor. ¿Por qué? Porque solamente está tomando en cuenta los dos valores extremos, con lo cual la información central se está perdiendo, y por otro lado, si uno de esos valores es un valor muy distinto a la serie, nos va a dar una percepción equivocada de variabilidad. Otro estadístico de dispersión más elaborado es el rango intercuartílico, que no adolece de esta dificultad, es decir, no es sensible a los valores extremos y utiliza para su cálculo estadísticos de posición. Como todavía no vimos los estadísticos de posición, el rango intercuartílico queda mencionado aquí y lo vamos a retomar con posterioridad. En el histograma que está representado aquí, fijémonos, el rango entonces va a ser la diferencia entre el máximo y el mínimo. Y el rango intercuartílico nos va a hacer referencia a valores que dejan por debajo o el 75 o el 25%. Pasemos al siguiente estadístico, que es la variable. ¿Cómo solucionamos la dificultad entonces? Para aplicar los conceptos Para resumir todo lo que vimos en la clase de hoy, les traje el análisis, la estadística descriptiva, es decir, el cálculo de estadísticos más usuales para el ejemplo del diámetro de la lana, medida en micrones. Si yo los indago, y para acompañar, la interpretación, las distintas modalidades gráficas, un histograma, un gráfico de frecuencias acumuladas u ojiva y un gráfico de caja o boxplot. Muy bien, si queremos caracterizar a nuestra variable, al diámetro de la lana, podemos ver a partir del gráfico que la distribución es levemente asimétrica, pero se trata de una distribución unimodal.
En este caso, dado que la asimetría no es muy marcada, esperaríamos que los estadísticos de tendencia central asuman valores bastante similares. Si vamos a la tabla nos dice que a partir de 30 mediciones se obtuvo un diámetro promedio de 13,68 micrones, mientras que la mediana tomó un valor de 13,58 micrones, es decir, que la mitad de los individuos tuvieron fibras de hasta 13,58 micrones de diámetro, mientras que la otra mitad tomó valores por encima de este valor. La moda correspondería, si vamos al histograma, a el intervalo de mayor frecuencia, que sería aproximadamente entre 13 y 15 micrones. Es decir, que la moda la podemos identificar como el intervalo que asume las mayores frecuencias. Entonces, si caracterizamos en general para este rodeo cuál es el diámetro de la lana, estamos hablando de valores de alrededor de los 13,6 micrones de diámetro. La siguiente pregunta es si los individuos son homogéneos, son muy similares en cuanto al diámetro, o por el contrario tenemos mucha dispersión alrededor de este valor central. Entonces, esta pregunta la vamos a responder utilizando estadísticos de dispersión. Acá tenemos la varianza que da 2,26 en la tabla. Esto sería 2,26 micrones al cuadrado, con lo cual no podemos sacar demasiadas conclusiones. Pero si le aplicamos la raíz, vamos a tener el desvío estándar DE en la tabla resumen, que es de 1,53 micrones. Es decir, que estamos hablando de un promedio o media de 13,68 con un desvío estándar de 1,53 micrones. Recordemos, el desvío estándar lo podemos pensar como una medida de cuánto se alejan en promedio las observaciones con respecto al valor central. Por lo tanto, este apartamiento, este alejamiento no pareciera ser muy marcado. Si queremos tener una visión más precisa sobre esto, recurrimos al coeficiente de variación, que en este caso nos está dando del 11,17% y apoya nuestra conclusión anterior, es decir, que tenemos poca variabilidad, poca dispersión en el rodeo. Otros estadísticos que acompañan la tabla son el mínimo y el máximo, el valor más chico y el más grande, y algunos estadísticos de posición, como el cuartil 1 y el cuartil 3, que son los utilizados para la construcción del boxplot. El cuartil 1 es 12,73, es decir que el 25% de los individuos presentaron un diámetro de hasta 12,73 micrones. El percentil 90, por ejemplo, nos está diciendo que solamente el 10% de los individuos tuvieron diámetros por encima de los 15,22 micrones. Finalmente, de los gráficos, podemos ver en el boxplot, por ejemplo, se aprecia la presencia de un outlier, ¿sí?, que seguramente corresponde al valor máximo, 17,01. Y podemos ver también que la caja es simétrica con respecto a la mediana. Vemos que mediana y media son muy similares y tenemos una caja simétrica, lo cual nos está hablando de la simetría de la distribución. Para terminar, un cuadro que hemos visto entonces en esta unidad. Hemos visto distintas medidas resumen que nos permiten caracterizar un conjunto de datos y sacar conclusiones.